Hola, ¿qué tal? Es un gusto nuevamente encontrarnos por este medio. Ojalá que todos estén bien. Y pues sin más tardanza, comenzamos con esto que dice así. Entonces, el tema que nos toca es el de los profetas. He decidido hacer una recapitulación así sencillita porque ya hicimos la actividad del PDF que ya ni quieren verlos, porque así salió Memes Unicaes. Entonces, vamos a dar ideas generales, ¿verdad? Que valdría la pena que los tengan en cuenta. Entonces, características de los profetas. Son 6. La primera es que hay que tener en cuenta el origen de la palabra profeta. Y pues, como casi todas las palabras que tenemos vienen del griego, profeme, y del verbo, pues, profetewei, que al final es hablar en lugar de otro o hablar en nombre de la divinidad. Recuerden que en este caso divinidad no se refiere solamente perdón, al Dios cristiano, sino que también se refiere a todo tipo de, de dioses, ¿verdad? Porque hay distintos profetas a lo largo de la historia de las religiones. Luego, para los hebreos, ellos ya tienen una palabra propia para nombrar a los profetas, es Naví. Naví, pues significa el llamado, el que anuncia, el mensajero de la palabra de Dios. Entonces lo que hay que tener en cuenta es que ser profeta no solamente es decir tonteras, o sea, decir de que ay, el fin del mundo ya está cerca, decir que a mí Dios me reveló tal y tal cosa. No, es un llamado o sea, no es que así por así yo voy a decir, ah, sí, yo puedo decir esto, no, no. O sea, es una cosa seria, es una cosa que tiene que verse los frutos, ¿verdad? Una de las características que Jesús en los evangelios da acerca de cómo saber si algo es bueno o algo es malo es por los frutos, ¿verdad? Imagine usted piensa en alguien que se llame profeta y que ni siquiera viva lo que está diciendo o teniendo esas visiones, pues como que no mucho, ¿verdad? Entonces, a tener cuidadito con eso. Luego, al igual que usted y yo, vivían de las limosnas de la gente, ahí estaban esperando las remesitas seguras y se vestían distinto, pues usaban un manto y un cinturón de cuero, entonces era para identificarse que, que ellos tenían como ese llamado, ese don. Así que no se preocupe que las limosnas no son malas. Pues a pesar de que algunos sí se dedicaban totalmente a, a la vocación profética y por eso es que vivían de limosnas, porque estaban 100% en eso, pero otros tuvieron profesiones. Ahí estamos viendo que Amós fue pastor, no del tabernáculo, sino que de ovejas, tenía su buen ganado, al igual que unos que seguramente me están escuchando. Y Jeremías y Ezequiel también fueron sacerdotes. Ya ser sacerdote en ese entonces era una posición un poquito alta, ¿verdad? Porque era gente preparada, era gente que había estudiado y que, o sea, tenían esa figura dentro de la sociedad judía. Pero su principal función era esta, defender la doctrina verdadera. Recuerden que estamos en el destierro, la gente está en Babilonia, está en Nínive y pues sí, imagínese usted que tal vez no tenemos esa experiencia, pero los que están en cuarentenados, pensémoslo, ¿no? O sea, difícil no estar en casa, no estar en tantos lugares que quisieran estar,
Y pues sí, lejos viene el desánimo, viene las quejas, viene por todo, ¿verdad? Entonces, imaginemos a estas personas que, como vimos en el video anterior, lo de la canción aquella, ¿verdad? De, de lo de... ya me despistaron estos que se saludaron ahí con el pitillo. Lo de la canción anterior, de que en los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar y pensábamos cómo vamos a cantar un cántico de Sión en estas tierras extranjeras. Entonces era tanto el desánimo que el profeta era como el animador, ¿verdad? El decir, vamos, se puede, se puede. Y pues sí, de eso se trata, ¿verdad? Porque la gente se iba con otros dioses, se iba detrás del dios del vino, del dios del sexo, del dios de... O sea, y a la gente pues sí como no le va a llegar esas cosas en tiempo de desánimo, ¿verdad? Ok. Y es curioso porque son los primeros que empiezan a hablar acerca del Mesías. Más adelante voy a explicar con detenimiento qué es en realidad el nombre del Mesías, pero quizás por las circunstancias que estaban viviendo, ya este nombre va a tomar un tinte más social político que religioso. Y es por eso que los judíos todavía no logran ver a Jesús como el verdadero Mesías que estaban esperando desde este entonces. Imagínense, tantos años que están esperando. Bien, esas son las 6 características que me interesa que les queden claras. Otra cosa que surge aquí es que Dios siempre establece como paralelismos entre su relación con el pueblo y él, ¿verdad? Y pues la prostitución es una de las figuras más vistas por los profetas, ya que se supone que tenemos que ser fieles a Dios. El pueblo tendría que ser fiel a Dios. Y entonces se van con otros dioses y Dios lo ve así, como que el pueblo se prostituye al mejor postor. Entonces, imagínense que llega al punto de que al profeta Oseas le dice que tiene que casarse con una prostituta para que llegue a sentir lo que él padece cuando ve que el pueblo se va con otros dioses. Entonces es triste, ¿no? Es difícil porque al final se supone que esa fidelidad se va rompiendo. Así que, pues ya a nadie le va a gustar que el otro sea patechucho y ande con uno y con otro, ¿vean? Y 2 últimas cositas de este tema es que en el destierro se dan estas 2 situaciones. Surgen las sinagogas porque la gente necesita de Dios siempre y ellos se dan cuenta que no tienen el templo fue destruido, ¿verdad? Y evidentemente necesitan un lugar donde reunirse, así que en este tiempo surgen las sinagogas y ojo con esto que se comienzan a escribir los libros de la Sagrada Escritura. Y esto es sorprendente porque muchos creemos que el libro del Génesis se escribió justamente después de que pasaran las cosas y no, se vienen a escribir en este entonces. ¿Y por qué lo hacen? Porque los señores están muriendo, los viejitos están muriendo, entonces ellos son los que tienen estas enseñanzas y dicen, bueno, si se muere este viejito, perdemos todo esto, ¿verdad? Y pues sí, o sea, está ahí como que no. Entonces el caso, ¿se recuerdan cuando yo les hablé allá el experimento sociológico que hice yo en algunas clases de que quienes podían echar pupusas, quienes podían hacer tal cosa y lo mismo vieron ellos, vean. O sea, tenemos que guardar esto porque si no lo vamos a perder. Así que en esta cuarentena, aunque sea amarrar tamales, aprenda. Bien, seguimos. Perdonen, seguimos. Y vamos con el tema 18, que es la vuelta del destierro, por fin. Regresamos a casa, regresamos a la universidad, todos contentitos de volver a las clases, ¿verdad? Entonces, a pesar de las infidelidades del pueblo, a pesar de esa prostitución que el pueblo hizo, pues Dios nunca olvida su alianza. Los anillos son significativos porque manifiestan ese compromiso que hacen los esposos, ¿verdad? Entonces, Dios también utiliza esa figura del matrimonio para
para esclarecer su relación con el pueblo. Y Dios no se olvida del pueblo y empieza a decir por medio de los profetas que Babilonia va a caer. Desgraciados, me hicieron leña, pues hoy yo me lo voy a hacer levantado, se metieron con mi pueblo y tal. Incluso, pues ahí dice, ¿no? Que igual que Sodoma y Gomorra, pues van a ser destruidas por Dios. Y aquí lo que quiero que veamos es que surge un señor, Ciro, el persa, que no es ni siquiera judío, pues ni siquiera quizás conocía tal cual al Dios cristiano, pero Dios se va a valer de él. Y, o sea, y fíjese, es bonito que Dios diga esto, porque dice, sin que tú me conozcas. O sea, me voy a servir de ti sin que tú me conozcas para liberar a mi pueblo. Entonces, Dios se va valiendo de este tipo de acontecimientos históricos, no solo bíblicos, ¿verdad?, sino que históricos, para también ayudar a su pueblo. Así es como conocemos a este señor, Ciro el Grande. Pues nace en el 579 aproximadamente, por eso que ahí le aparece ese signo de interrogación, y muere en el 529 a.C. 50 años más o menos vivió. Y pues él se convierte en el máximo gobernante del imperio persa. Y en el 539 él va a destruir Babilonia. Y así es como en el 538 promulga un edicto concediendo a los judíos volver a Jerusalén. Pues Ciro, la verdad que fue muy inteligente, porque lo que hace es, me gano el favor del pueblo, dejándolos libres, y pues sí, que se vayan para su casa, pero siempre sometidos a mí, ¿verdad? Entonces, a veces los someten y los somatan, ¿verdad? Pero Ciro decidió no somatarlos. Así que los deja ir, el que quiera que se vaya, el que quiera quedarse que se quede. Pero evidentemente el pueblo va a irse, ¿verdad? Solo para que tengamos, imagínense, este era el imperio persa, y pues es gigantesco, ¿no? O sea, es una cosa increíble que una nación pudiera conquistar tanto, ¿verdad? Imagínense, sometieron a Egipto, se fueron hasta Grecia, en fin, o sea, se comieron medio mundo, casi. Entonces, es para que solamente tengamos una idea, no lo vamos a aprender ni nada por el estilo, ¿verdad? Entonces, empiezan a suceder diferentes cosas tras la liberación del pueblo. Primero, pues los que llegan, están en el 538 los que llegan, y que se encuentran, pues, una ciudad devastada, ¿no? Ya imagínese usted, pues sí, llegar a casa y no encontrar como usted dejó, ¿verdad? Un fin de semana que salió con unos amigos y tenía el deschongue por allá y por acá, y llega el lunes y su mamá ya le tiene ordenado el cuarto, es como, este no es mi cuarto. Pues algo así les pasó a los judíos, de que llegaron y se encontraron con que no había nada, o sea, era empezar de cero, ¿verdad? Y pues así lo hicieron. Así que una de las grandes cosas que les preocupaba tanto era reconstruir el templo. Recordemos que este templo lo había hecho Salomón, perdón, y lo destruyen los babilonios. Entonces, aquí lo importante es reconstruir el templo. La gente lo va haciendo y lo terminan en el 515. Entonces pasó bastante tiempo para que volviera a estar. Este templo lo van a destruir los romanos ya por finales del siglo I, y las partes que han quedado intactas son lo que ahora vemos como el Muro de los Lamentos, ¿vean? Y estaba el proyecto de reconstruir por tercera vez el templo, pero bueno, habrá que esperar. Ojalá que algún día lo hagan, ¿vean? Entonces reconstruyen. Bien, ya la gente más o menos se va estableciendo en Jerusalén, y desde Babilonia pues llega un señor que se llama Nehemías, y Nehemías es como una especie de embajador
ponerle un cargo actual, ¿verdad? Y este señor lo que va a hacer es hacer las funciones de embajador o de un alcalde, no como la de aquí de Santana quizás, pero mejor, mucho mejor quizás. Y sí, o sea, reconstruye las murallas de Jerusalén. Recuerden que una ciudad amurallada, está más protegida, y se agarra un poquito con los extranjeros al estilo Trump y los saca, ¿verdad? Saca a todo aquel que no es israelita, lo manda por allá para volver a ser un gran pueblo judío, ¿eh? Al final, en el 433, se regresa a Babilonia. No se asusten de que los años vayan de mayor a menor, pero así es, del año 0 hacia atrás, pues así se cuentan los años, vean, no se preocupen que no es ningún error. Y luego está la misión de Esdras, que Esdras ya es un sacerdote bastante docto, bastante sabio, y él pues llega a hacer una reforma religiosa. Llega en el 392 a.C. y fíjense que llega con Sagrada Escritura en mano, o sea, ya estaba escrita, ya lo vimos anteriormente que en el destierro se da una de las primeras editadas, por así decirlo, un tiraje de la Sagrada Escritura, y entonces él incluso le dice al pueblo de que vamos a retomar la alianza que hicieron nuestros padres con el pueblo, la alianza que hizo Moisés la vamos a volver a tener. Y si usted está sufriendo con los PDFs, con las presentaciones, con el PowerPoint, recuérdese de Israel. Este señor los tuvo de pie, así como más o menos se ve en la imagen, leyéndoles los 5 primeros libros de la Biblia de corrido. No había gente que vendiera agua, no había internet, no había nada, o sea, de corrido los 5 libros. Entonces, así que si usted piensa que está mal, pues ahí siempre hay gente peor. Bien, y pues ahí está, ¿verdad? Al final el pueblo vuelve a decirle sí. Así que cualquier cosa, cualquier duda, pues ahí estamos. Agradezco mucho que sigan estos videos. De verdad que intento cada vez hacerlos un poquito más cortillos, porque sé que ya ver un video de media hora y tal, pues cuesta un poquito más, pero espero que todo haya quedado claro, que me haya dado a entender, que me haya sabido explicar. Y pues eso, ¿verdad? Seguimos poco a poco, y ya en los otros canales que tenemos de comunicación, pues daré más información acerca de las actividades que vamos a tener para esta semana. Pues cuídense mucho, un gustazo, y nos escucharemos a la próxima. Y les dejo con este temazo. I wish she'd get a seat, but she only cares when she's got the time. And I fret so much about her loving. I wish she'd let me be, but her destiny's got us intertwined. And is it really my fault? I get a shiver when I see her with those other guys, wearing the jacket I bought. I can't help but lose my temper, and I don't know why. I get jealous, but I'm too cool to admit it.